Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hay sitio en el fondo, hay sitio en el fondo. Que lo estamos emitiendo en streaming, ¿verdad? En streaming a través de la página de COE. ¿De cuál? COE Teruel. Por si quieren seguir desde casa, lo pueden hacer. Muy buenas noches a todos, señoras, señores, autoridades, representantes del tejido empresarial, amigas, amigos. Es un honor darles la bienvenida a esta 21ª edición de los Premios Empresa en la provincia de Teruel. Una cita ya consolidada que reconoce y pone en valor a quienes día a día sostienen, impulsan y hacen crecer nuestra economía. Los premios Empresa nacen con un propósito muy claro: visibilizar y agradecer el esfuerzo de nuestras empresas, de los emprendedores y de todos aquellos que con su trabajo generan empleo, riqueza y futuro en nuestra tierra. Estos galardones distinguen valores esenciales para el desarrollo de nuestra provincia, como la capacidad de innovación, la proyección internacional, la creación de puestos de trabajo y, por supuesto, la trayectoria empresarial de quienes han dedicado toda una vida al crecimiento de Teruel. Hoy celebramos no solo su éxito, vuestro éxito, sino también el espíritu de superación y de confianza en nuestras posibilidades que caracteriza al empresariado turolense. Porque cada proyecto, cada inversión, cada puesto de trabajo que se crea en esta provincia es un paso más hacia un futuro con más oportunidades para todos. Pero si hay algo que queremos subrayar hoy es la apuesta firme por el territorio, porque las empresas aquí reconocidas no solo generan economía, también demuestran un compromiso real con nuestras comarcas, pueblos y con la gente que vive en ellos. Son proyectos que creen en Teruel, que deciden invertir y quedarse aquí, contribuyendo a fijar población, a dar oportunidades a los jóvenes y a reforzar la identidad y el orgullo de pertenencia a esta provincia. Y para inaugurar oficialmente esta gala contamos con la presencia de Juan Carlos Cruzado, que es el primer teniente de alcalde de la ciudad de Teruel. Juan Carlos, cuando quieras, es tuyo la tribuna. Vicepresidenta del Gobierno de Aragón, presidente de la Diputación, delegada territorial, presidente COE, CEPIME, presidente de la Cámara, el resto de autoridades civiles y militares. Buenas noches a todos. Lo primero que tengo que hacer es excusar la presencia de la alcaldesa, que por problemas de agenda pues, no ha podido acompañarnos hoy como hubiera sido de su deseo. Lo segundo, pues me corresponde abrir este acto dando la bienvenida sobre todo a los empresarios de fuera de la ciudad de Teruel, a los empresarios de la provincia. Espero que sea una noche agradable y que lo pasemos todos muy bien. Y lo tercero, pues felicitar a los 3 organizadores de esta 21ª edición de los Premios Empresa. 21 años que, echando la vista atrás, yo cuando hablo de empleo, hablo de empresa, habitualmente me voy un poquitín más. Me voy cuando yo me fui a estudiar mi carrera universitaria, me fui a Zaragoza, hace algunos años más de esos 21, y yo tenía claro que no iba a volver a Teruel. Tenía claro que mi futuro profesional no iba a estar en Teruel, porque la situación empresarial aquí pues, era un poco escasa, era deficiente, y entonces yo entendía que tenía que buscar otras salidas. Circunstancias de la vida me llevaron a volver y al final pues conseguí trabajar aquí, formar una familia, y cuando empiezo a tener mis hijos, que sí que es cerca de esos 21 años, mi percepción ya había cambiado, ya el tejido empresarial era otro, ya la situación económica era otra, y Teruel ya daba sensación de que los jóvenes en un futuro podrían encontrar trabajo. Y ahora, como digo, estos 21 años después, que están terminando su carrera universitaria, que están empezando en el mercado laboral, tengo clarísimo,
que tienen oportunidades, que los jóvenes en Teruel tienen oportunidades para poder trabajar, para poder asentarse, para crear una familia. Y esto obviamente es gracias a vosotros, es gracias a los empresarios, es gracias a las empresas, es gracias a la gente que invierte su dinero, su esfuerzo en Teruel. Es la gente que genera empleo, que genera riqueza. Y esa es la mejor manera de luchar contra la despoblación. Allá donde hay una empresa, hay trabajadores y eso fija la población. Por supuesto, las instituciones tenemos que estar detrás o al lado de las empresas para responder a vuestras necesidades, para responder a vuestras inquietudes. Concretamente, en el Ayuntamiento de Teruel tenemos la Concejalía de Empresas y Autónomos, que está destinada a vosotros, está preparada para que cualquier iniciativa, cualquier inquietud que tengáis, el concejal y el equipo de la concejalía pueda atenderlas, pueda resolverlas y pueda ayudaros en todo aquello que necesitéis, en obtener subvenciones, en obtener bonificaciones, en impulsar una licencia cuando la cosa se demora un poco más. Igual que el Ayuntamiento de Teruel, cualquiera de las instituciones, y bien prueba de ello es pues, el número de autoridades del Gobierno de Aragón, de diferentes diputados provinciales, diferentes autoridades que están hoy aquí acompañando estos premios Empresa. Y por último, lo que me queda es pues, felicitar a los premiados, felicitar o reconocer esas trayectorias, esa innovación, felicitar porque las cosas las están haciendo bien. Las están haciendo bien y Cámara, COE y CEPIME piensan que deben recibir ese reconocimiento. Y a los que no son premiados hoy, pues decirles que sigan con el esfuerzo, que sigan generando empleo, que sigan creyendo en Teruel, que seguro que en ediciones venideras pues serán reconocidos y si no, siempre les quedará ese orgullo personal de haber hecho las cosas, como digo, haberlas hecho bien. Así que, sin nada más, únicamente decir que todo el mundo piense que es rentable invertir en Teruel. Muchas gracias. Veo, ¿qué ves? ¿Cómo es? A ver, una cosita. A ver, empieza por la A. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Ayudas? A ver, ¿qué será? No, eso no, eso no es aquí. Con la A es de Aragón, con la A es de ambición. El autónomo que curra como si fuera un campeón. Veo, ¿qué ves? A ver cómo dice. Una cosita. Empieza por la E. ¿Qué seré? Envejecimiento. No, eso no, eso no es aquí. Con la E es de emprender, con la E es educación. A luchar por nuestra tierra con empeño y emoción. Me da unas palmas, vamos. Veo, ¿Qué ves? Una cosita. ¿Y? ¿qué cosita es? Empieza. ¿Cómo era esto? Por la I. Ah, por la I. ¿Qué sería? Infraestructura. No, eso no, eso no es aquí. Con la I es de inversión, con la I de importación. Pero nos falta internet, inversión para Teruel. ¡Vámonos! Veo, ¿qué ves? Una cosita. ¿Y qué cosita es? Empieza ¿qué? Por la O, a la O soy yo. ¿Qué cero? Olvidados. No, eso no es aquí. Olvidada de decir, con orgullo hay que luchar. Y olvidados nos sentimos corredor Por Teruel ya, venga esas palmas, ¡vamos! Veo, ¿qué ves? una cosita. Dime, ¿Y qué cosita es?
comida. Venga, vamos. Veo ¿Qué ves? Una cosita. Empieza por la fe. COE, ¿Qué seré? CEPIME y Cámara de Comercio. Sí, 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 eso sí, 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 eso sí, 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 es así. A ver, ¿cómo es? COE, CEPIME, Cámara de Comercio de Teruel, Teruel, Teruel. Pero esto no era un cumpleaños. No, Vámonos. Corre. Vámonos de aquí. Rápido. Nos hemos equivocado. Pedro Endolz y Celia GG, que son los dos de Teruel, como lo somos todas las empresas que hoy trabajamos y todos los profesionales que hoy hacen posible esta gala. Gracias por la confianza, por supuesto, a COE, a CEPIME y, por supuesto, a la Cámara y a la Caja Rural de Teruel, que también empieza por C, también empieza. Vamos a empezar con el primero de los premios, si les parece, el premio Semilla. Este reconocimiento simboliza precisamente eso, la semilla que germina y que anuncia un futuro lleno de posibilidades. Con él se pone en valor el esfuerzo de quienes están dando sus primeros pasos en el mundo empresarial, de los proyectos jóvenes que nacen con valentía, creatividad y determinación en nuestra provincia. El premio Semilla no solo destaca una iniciativa concreta, también representa la confianza de las nuevas generaciones de emprendedores y en su capacidad para transformar las ideas en realidades. Porque cada proyecto emergente es un soplo de aire fresco, un impulso que diversifica nuestra economía, crea nuevas oportunidades y demuestra que en Teruel hay talento, innovación y ganas de construir un futuro. Con este galardón reconocemos la importancia de apoyar a quienes inician su camino, porque en esas pequeñas semillas está la fuerza que nos hace crecer como territorio. Y de recorrer territorios se trata en este caso, porque el proyecto principal, este proyecto que se va a premiar hoy, es sobre la autonomía en la conducción. Este año el premio es para Seix AI y vamos a conocer a qué se dedican en este vídeo. Tras 10 años fuera, Eugenio lo tenía claro. Quería volver a su tierra, a Teruel. Y qué mejor forma de hacerlo que emprendiendo. Con una visión clara, dar servicio a las zonas más despobladas. Nosotros nos dedicamos a dar servicio de movilidad al mundo rural y lo hacemos pues, de forma tecnológica, como no puede ser de otra manera hoy en día, y es a través de vehículos sin conductor, movilidad autónoma. Hay mucha demanda de gente que quiere ir al pueblo al lado, al centro médico o a un joven, ¿no?, que necesita ir al instituto o a unas actividades extraescolares por la tarde, ¿no?, y esa dependencia de los padres ya genera pues, un problema, ¿no? Pero aparte sabemos que hay muchos municipios donde en invierno hace frío, son cuesta arriba y cuesta abajo y hay ciertas personas mayores que de un punto a otro no pueden ir, le cuestan ir. Y nosotros inicialmente vamos a empezar por dentro del municipio, trabajando en una ruta como si fuese un autobús, donde tú tienes tus paradas estratégicas y el vehículo va pasando, hay unos horarios, déjate de aplicaciones y demás, es decir, muy orientado a personas mayores, que sepan que por aquí pasa esta hora y por allá pasa a la hora siguiente, ¿no? Su propuesta es un sistema de conducción autónoma, una tecnología ya probada, alabada por años de estudios, pruebas rigurosas y un exitoso funcionamiento en ciudades de todo el mundo. Esto piensa infinitamente más rápido de lo que tú puedas pensar como conductor, ¿no? Aparte tú tienes una visión periférica así, quizás un poquito más, ¿no?, esa periferia que hay aquí, pero el vehículo ve cada 10 milisegundos, ve 360 a 150 metros de distancia, ve de noche, tú no ves de noche, es mucha más la capacidad, ¿no? Los inicios, como para todo emprendedor, fueron difíciles, pero con constancia, convicción y esfuerzo, los obstáculos se superan y el proyecto avanza. Recuerdo que hace mucho tiempo una persona me dijo: espera a emprender, sal al extranjero, conoce gente, aprende y ahorra, y luego lo verás todo de otra manera, ¿no? El camino está marcado. En un futuro no muy lejano, disponer de una flota de vehículos autónomos que transformen el servicio en el medio rural. Un proyecto ambicioso que ha nacido gracias al conocimiento, el tesón y el esfuerzo de un joven emprendedor turolense.
recoge el premio Semilla Eugenio Alcalá, director de SEACS AI, entrega a José Cuevas, presidente de la Caja Rural de Teruel. Muchas gracias. Recordamos que el vehículo con el que Eugenio está desarrollando este proyecto lo tenéis en la puerta, ¿verdad? Y además, pues que luego queréis hacer una demostración incluso para que la gente… Puedes responderme ahí si quieres. Y bueno, pues sí, brevemente. Iba a decir que si no llueve mucho más, sí. Bueno, pues nada, enhorabuena, sobre todo por el emprendimiento y la idea magnífica. Muchísimas gracias. Premio Semilla. En una provincia como la nuestra, hablar de internacionalización es hablar de abrir puertas, de conquistar mercados y de demostrar que desde Teruel se puede competir en cualquier lugar del mundo. Pero este camino no lo recorren las empresas en solitario. Detrás de cada paso hay acompañamiento, asesoramiento y, sobre todo, colaboración. La Cámara de Comercio de Teruel desempeña un papel clave en este proceso, ayudando a nuestras compañías a dar el paso al exterior y apoyando esa imprescindible colaboración público-privada que hace posibles muchos de los proyectos que hoy celebramos y estamos aquí. Y precisamente para conocer mejor esa visión, quiero invitar a subir al escenario al presidente de la Cámara de Comercio, a don Antonio Santa Isabel. Antonio. Una pregunta, presidente. Desde tu experiencia, ¿cómo valoras la importancia de la internacionalización para las empresas de Teruel y de qué manera la colaboración entre lo público y lo privado está contribuyendo a que nuestras compañías puedan crecer más allá de nuestras fronteras físicas? Bueno, buenas noches. Lo primero decir que la provincia de Teruel a nivel de internalización va como un tiro. Volvemos a crecer en el primer semestre un 14%, con lo cual yo creo que es un muy buen dato. Cuando vemos que España está creciendo al 1,5, es decir, que nosotros seguimos apostando por sacar nuestras empresas fuera. Vemos que, sobre todo en determinados puntos, crecemos mucho en industria, estamos creciendo casi un 24%. Es cierto que en agroalimentación, que yo sé que es la bandera fuerte que tiene esta provincia, hemos decrecido, pero hemos decrecido por un aspecto, porque el aceite, como la gente que controla el campo sabe que el aceite el año pasado tuvimos una cosecha de un 5% por culpa de la lluvia y eso evidentemente nos ha bajado la media. Vengo este fin de semana de estar el viernes en Tarragona y todo este fin de semana en Canarias, en AICO, en el encuentro de cámaras de comercio iberoamericanas. Y os puedo decir que es cierto que cuando he llegado esta mañana a la Cámara ya se echaban las manos a la cabeza toda la gente que trabaja diciendo ya nos va a meter más trabajo. Hemos cerrado un acuerdo con Tarragona para llevar empresas, porque queremos dar un salto, para llevar empresas al sur de África, que es donde ellos hacen 45 misiones a lo largo del año, sur de África y Asia. En este acuerdo que he estado en AICO ya hemos llegado a acuerdos con México, con Chile, con Brasil, y en los próximos días iremos informando a las empresas de cómo podemos llevar nuestros productos a esos sitios. Y me ha gustado mucho hablar con gente de otras cámaras de comercio, porque quiero recordar que la Cámara de Comercio es la mayor red que existe en el mundo para llegar y para apoyar a las empresas. Y yo les quería hacer un ejercicio rápido a todos. Si pensaran ahora mismo, ¿cuántos de ustedes tienen tarjeta de Caja Rural? Varios. ¿Cuántos tienen tarjeta de Ibercaja? Varios. He visto al Sabadell también. ¿Cuántos tienen tarjeta del Sabadell? Varios también. ¿Y cuántos tienen esa misma o varias tarjetas de varios bancos? Pues casi todos llevamos una tarjeta encima. ¿Pero qué tienen en común todas esas tarjetas? Que tienen detrás un nombrecito pequeñito que pone Visa o Mastercard. Eso es la Cámara de Comercio. Es decir, nos tenemos que apoyar, como bien me preguntabas, por lo público-privado, nos tenemos que apoyar evidentemente en la Administración, porque sin la Administración no podemos ayudar a las empresas a ir al extranjero, pero también la realidad es que nosotros, las cámaras de comercio, somos la Visa
las tarjetas de crédito. Así que invito a las empresas a que sigan contando con nosotros, que seguramente este año no les vamos a decepcionar con la cantidad de emisiones que vamos a hacer al extranjero. Bueno, no te vayas, Antonio. No había otra pregunta, no había repregunta. Pero vamos, sobre. venga. Dame el sobre. El sobre. Dame el sobre. Vamos a continuar con uno de los reconocimientos más importantes y que refleja el carácter abierto y competitivo de nuestras empresas, el Premio a la Internacionalización. Este galardón distingue a compañías que han sabido traspasar nuestras fronteras, llevando el nombre de Teruel más allá de nuestra provincia y situándolo en los mercados nacionales e internacionales, los más exigentes. Empresas que con su esfuerzo, visión estratégica y capacidad de adaptación han logrado crecer en un entorno global cada vez más exigente y competitivo. El premio a la internacionalización pone en valor no solo la apertura al mundo, sino también la capacidad de innovar, crear alianzas y ser embajadores de la calidad del talento y el trabajo bien hecho que caracteriza nuestro tejido empresarial. Gracias a este impulso internacional, Teruel se proyecta como un territorio con voz propia en la economía global, demostrando que nuestras empresas no solo tienen presente, sino también un futuro con alcance mundial. Mundial como es el campo de exportación de este primer premio que sirve en los mejores restaurantes del mundo, pero se cría en Sarrión. Este año el premio es para la Perla Esturión de Sarrión. Vamos a conocerlos en imágenes. Esturión de Sarrión lleva el nombre de la provincia a los paladares más exigentes del mundo. Cuando yo llego aquí en España como turista, hace 12 años buscamos un carne de esturión para hacer barbacoa, porque en Rusia realmente es carne de esturión es como aquí paella, más o menos, de para ferias y tal, y pues no encontramos en ninguna tienda. Y después de esto, vale, vamos a crear esturión, pensamos que mejor hacer un lago pequeño, dejar el pescado y ya está. Pero realmente es fabricación muy dura. Encontremos con mucha suerte este sitio porque yo pienso que es sitio único en la planeta, porque en el mismo sitio tenemos 3 ríos, diferentes temperaturas y agua caliente también, y es de calidad de agua de alta, ¿sabes? Es como muchos minerales, muchas cosas y muy azul como en películas de Disney. Lo que empezó como una idea loca se convirtió en un proyecto serio. Gracias a sus aguas puras y minerales, los esturiones se crían de manera natural, replicando su ciclo anual sin químicos y garantizando la máxima calidad. Empezar de la venta de esturiones como carne. Entendemos que vender es bastante difícil y después de un par de años entendemos que mejor crear caviar, porque caviar es el producto más bueno y para la venta, y para la gente, para estrategia, para todo. Y después de esto nosotros ya estamos como productor número 1 en España de caviar negro. Desde Teruel, su caviar viaja a todo el mundo, desde Australia hasta América, y se sirve incluso en clase business de importantes aerolíneas. Un ejemplo de cómo una empresa local puede conquistar el mercado global. Esturión de Sarrión. Tradición, innovación y Teruel en cada grano de caviar. Recoge el premio Arturo Bruguer, consejero de Asuntos de Ingeniería, Relaciones Públicas y Logística Internacional. Entrega a Antonio Santa Isabel, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Teruel. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer este reconocimiento en nombre de la empresa de Perla de Sarrión y ciertamente lo que ha contado Eugenio era cierto. Todo el plan de negocio que tenía esta empresa al inicio era hacer carne de esturión para barbacoa. Y así empezamos. En el año 16
trayendo huevos fecundados de Alemania y empezando a tener nuestras primeras cosechas de esturión. Luego vino el tema de la transformación del esturión y la transformación para obtener caviar y demás. Y la explosión en cuanto a las ventas y al comercio internacional, que ciertamente ocurrió en el año 21 o 22, gracias al esfuerzo comercial de la empresa. Ahora tenemos presencia pues, en Estados Unidos, Australia, Corea, Singapur, Emiratos Árabes, Dubái, Kuwait, Qatar. Las aerolíneas de Qatar Airways tienen nuestro caviar sirven nuestro caviar en los vuelos, como ya han contado también. Todo esto gracias al entusiasmo y al esfuerzo de todas las personas que formamos la empresa y que hemos sabido sobreponernos a las diferentes dificultades que hemos tenido. Entonces, agradezco muchísimo a la Cámara de Comercio de Teruel, Departamento Internacional, este reconocimiento, que sin duda nos estimulará a seguir creciendo y a seguir haciendo las cosas pues, cada vez mejor. Gracias. Enhorabuena. Pedro. ¿Qué? Sal. No. Lo hemos hablado. Sal. No quiero salir. Pedro, en peores plazas has toreado. Sal, por favor, te lo pido. Esto es muy ridículo. Venga, Pedro, sin miedo al éxito. Soy el trío la. La. Acabemos con esto, Patricia. Buena mañana pongo el televisor, me como una tostada y qué falta de sabor, le falta el caviar y un buen esturión, donde narices lo hacen en la perla de Sarrión. Tengo siempre, no vuelvo a mi ser y tengo que ir al curro en coche otra vez. Bendito el día en que la autoconducción ha llegado a mi vida y a la despoblación.
Ya. Hala, vámonos, que contento me tenéis. Que se ponen tontas. De verdad. Patricia. Pedro y Celia, ¿cómo son? Si hay dos retos que marcan el presente y el futuro de nuestras empresas son el relevo generacional y la digitalización. Por un lado, asegurar la continuidad de los proyectos empresariales cuando llega el momento de pasar el testigo, garantizando que la experiencia y el esfuerzo de toda una vida no se pierdan, sino que se den paso a nuevas generaciones con energía y visión renovadas. Y por otro, afrontar esa decisión de la transformación digital que ya no es una opción, sino una necesidad para competir, innovar y abrir nuevas oportunidades en un mercado cada vez más global y tecnológico. Quien mejor puede ayudarnos a reflexionar sobre estos dos conceptos y desafíos es el presidente de CEPIME, Jesús Blasco, a quien invito al escenario conmigo. Jesús. Te pregunto, Jesús, desde tu perspectiva, desde CEPIME, ¿cómo se están afrontando desde las pymes turolenses ese reto, que es un reto real del relevo generacional, y de qué manera la digitalización puede convertirse en esa palanca para asegurar continuidad y crecimiento? Bueno, pues buenas tardes a todos. Lo primero, y me lo pones difícil porque, claro, estamos en una tarde de fiesta. Antonio ha vendido muy bien la exportación y los datos de la Cámara. Y las empresas de la provincia lo están haciendo muy bien, pero tenemos un problema con el relevo generacional. Entonces, no me gustaría transmitir un mensaje negativo, pero es el mensaje real, es que veo a Joaquín, presidente de la Diputación. Teruel tiene 236 pueblos, es un territorio extenso y tenemos verdaderos problemas en el relevo generacional de las empresas, porque incluso en empresas que están funcionando muy bien, hay serios problemas para el relevo. Bueno, la peluquería, el taller pequeño, el bar, la tienda, que funcionan bien, tienen problemas porque en los pueblos hay problemas y estamos hablando de una cuestión provincial. Junto con eso tenemos el otro problema, y es que las empresas de ya un tamaño considerable no encuentran trabajadores, que es el otro problema, ¿no? Pero bueno, creo que vemos ejemplos de cómo están funcionando bien las empresas turolenses, cómo están haciendo el relevo en algunas zonas. Hace unos días estábamos en Turomás, en Rubielos, que es un milagro de empresa, como tantos que se producen en Teruel. Ahora hemos visto una empresa en Sarrión y vemos que todas las localidades de Teruel siguen apostando decididamente por continuar en sus ciudades, continuar en sus pueblos y continuar la actividad empresarial. Para esto sería fundamental, y aunque sea recurrente, porque lo decimos siempre, que las ayudas al funcionamiento se aplicaran al 20% y no al 1% exiguo que se están aplicando. Ese sí sería una gran ventaja competitiva para que se pudiera dar más el relevo generacional y se pudieran hacer muchas más contrataciones, porque esa sería una ventaja trascendental con respecto a otras provincias. Y respecto a la digitalización, que me preguntas como segundo objetivo, bueno, la digitalización de las empresas es absolutamente imprescindible. Pero no estamos hablando solo de tener ordenadores, que me decía un día un empresario en una empresa, ¿no? Estamos hablando de aplicar a las empresas gestiones de automatización de productos, de producción, de gestión de datos, de sistemas de gestión integrales, de aplicación de inteligencia artificial, de comunicación y marketing digital. Es decir, no estamos hablando solo de ordenadores, sino de todo esto, ¿no? Y esto actualmente es una obligación de todas las empresas. Creo que las empresas lo están haciendo muy bien, están trabajando en esta línea, pero la tecnología avanza tan rápido que hay que estar en permanente adaptación. Creo que para eso es muy importante pues, lo que podemos ayudar en las organizaciones empresariales, en la Cámara, desde el Gobierno de Aragón, desde la Diputación Provincial, desde los ayuntamientos que ayudan a las empresas. Bueno, en definitiva, esos dos retos que tenemos por delante son dos retos muy grandes y muy complicados, pero lo que nos enseña la experiencia es que al final la provincia de Teruel, los turolenses, los superamos. Y por eso hay alguna empresa que hoy celebra sus 100 años, aunque esa es otra
es otro galardón que se entregará después. Madre mía, 100 años. Bueno, como hablamos de innovar, vamos a dar el siguiente premio, si te parece, Jesús, porque innovar es atreverse a mirar más allá, es buscar soluciones nuevas, diferentes y creativas a los retos que se nos presentan. Significa apostar por el talento, por la investigación, por la tecnología, pero también por nuevas formas de organización o de producción. Con este premio se reconoce a una empresa que ha sabido reinventarse, que no es fácil, que no se conforma con lo establecido y que convierte las ideas en realidad, nada menos. La innovación es motor de competitividad y al mismo tiempo garantía de futuro, porque cada proyecto innovador que nace en nuestra provincia demuestra que aquí hay visión, hay ambición y hay capacidad para construir un territorio más dinámico. ¿Qué sería de Teruel sin uno de esos sellos alimentarios de calidad? Este año el Premio Innovación es para la Carrasca Azafrán de Teruel, a quienes vamos a conocer en profundidad en el siguiente vídeo. Innovar no es solo inventar, es mirar al pasado con ojos de futuro, es tomar una tradición ancestral y reescribir su historia. El cultivo del azafrán es un cultivo tradicional en la provincia de Teruel, en la comarca del Jiloca y en mi pueblo, en Blancas. En las tierras del Jiloca, donde el tiempo parecía haber borrado el rastro del oro rojo, una familia se atrevió a soñar con el resurgir del cultivo del azafrán. Y decidimos recuperarlo, pensamos en hacer el cultivo tradicional como se había hecho, pero innovar en algo. Y entonces la primera innovación que hicimos fue cultivar azafrán ecológico. Lo convirtieron en licor, en chocolate, en cápsulas, en agua de mar con azafrán. Y todo ello con certificados ecológicos. Pues siempre vale más que seas el primero y que luego te vayan copiando, que eso quiere decir que tu idea ha sido buena. De los 3 puntos, que sería la recogida, luego el esbrinado, se hace exactamente igual, pero sí que tenemos también desarrolladas exclusivamente para nosotros una máquina que nos ayuda y nos agiliza en el pesado y envasado del azafrán. Hoy celebramos esa mezcla perfecta entre herencia y creatividad. El coraje de una empresa familiar que nos demuestra que lo más antiguo puede convertirse en lo más novedoso. Y siempre estamos en proyectos nuevos. Ahora mismo estamos en un proyecto nuevo que también, pues, para facilitar el cultivo del azafrán en indoor, o sea, fuera de tierra, en plan hidropónico. Ya llevamos 3 años experimentando y bueno, pues vamos a sacar, en breve vamos a sacar ya resultados muy positivos que estamos comprobando. Recoge el premio a la innovación José Antonio Esteban Sánchez, fundador y administrador mancomunado de Azafrán de Teruel a Carrasca. Entrega el premio Jesús Blasco, presidente de Cepime Teruel. Si hace 20 años, bueno, ya hace 20 años, cuando plantamos el primer trozo de azafrán por romanticismo, porque se había perdido y por querer tener algo de azafrán en mi pueblo, en Blancas, al que yo le tenía un montón de cariño, tanto al azafrán como al pueblo, ¿no? Me dicen que iba a estar aquí ahora recibiendo un premio por todo lo que hemos hecho hasta ahora, pues bueno, no me lo habría creído. Y este premio, aunque yo estoy aquí recogiéndolo, debería estar también mi hijo, que no puede estar porque precisamente por el trabajo hoy está en Zaragoza, en la Feria de Artesanos, en la Plaza de los Sitios, porque hay que producir, pero también hay que vender. Si no vendemos, no hacemos nada, ¿no? Entonces, no solamente ha sido por la ilusión de recuperar el cultivo, sino también seguir la tradición que teníamos de mi padre
y luego la gran satisfacción de que mi hijo ha sido capaz de, bueno, de decidir quedarse y seguir con nosotros. Y en esto ha influido mucho, pues, bueno, personas de las que han hablado antes, ahora, sobre todo, bueno, además de las personas, las entidades, ¿no? O sea, sin la Cámara de Comercio nosotros no habríamos tenido las posibilidades de salir fuera, porque, bueno, pues somos una empresa pequeña, familiar y, bueno, no nos habría sido posible. Pero además de que no habríamos salido fuera, cualquier duda que había, cualquier duda para gestión la hemos tenido. La tenemos con CEPIME, con la COE, desde que estamos también. Y de alguna manera, la gran satisfacción ha sido que no solamente innovamos haciendo el primer azafrán ecológico que se ha cultivado en Teruel, en España, en Aragón y seguramente en el mundo, como dicen por ahí, y que luego es verdad que nos han copiado, perfecto. O sea, si hacemos las cosas bien y nos copian, encantados. Lo que sí que ha sido una satisfacción también ir sacando productos nuevos que nadie nunca había sacado, que esto nos ha hecho funcionar porque cuanto más productos tienes, pues mejor. Alguno hemos sacado que hemos tenido que echar para atrás porque no funcionaba. Y después seguir también con la mecanización y con la innovación. Estamos en ello, estamos en nuestra manera de hacer todo lo que podamos porque los pueblos cada uno en el suyo podemos hacer, nosotros en el nuestro pues humildemente hemos hecho lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciéndolo porque seguimos teniendo proyectos con el Gobierno de Aragón en el que está el CITA, misiones con la Cámara a donde hace falta y esto nos ha hecho que hoy por hoy pues el 60-70% de nuestra producción la estemos vendiendo fuera. Esto es increíble. Esto tampoco habría sido posible sin la digitalización que ha comentado ahora mismo, porque nuestro primer venta fuera, y fue lo que realmente nos hizo seguir, y desde luego a mi hijo le convenció, fue a través de Internet. Habíamos hecho una pequeña página web. De esa página alguien nos contactó desde Bélgica, nos hizo un pedido de azafrán que era imposible servir porque no teníamos tanto, era al principio, y bueno, de ahí es cuando mi hijo que estaba, no sabía qué hacer, qué estudiar, porque estaba en ese punto, decidió hacer el grado superior de Comercio Internacional y a partir de ahí dije, bueno, pues hay que aumentar la producción, seguir y demás. Lo hemos seguido siempre, como digo, de la mano de la Cámara y de todas las entidades que hay, Aragón Exterior también, aunque no estén hoy aquí, pero del Gobierno de Aragón ha sido muy importante y seguiremos confiando y haciendo lo posible pues, para innovar y seguir manteniéndonos. Mi hijo se quedó en el pueblo, vive en el pueblo, está encantado y bueno, pues ha habido relevo generacional, aunque yo esté detrás todavía, pero bueno. Gracias, muchas gracias. Relevo generacional, internacionalización, digitalización, en fin, lo tenéis todo, José Antonio. Uno de los grandes desafíos que enfrenta nuestra provincia, y como todos sabéis, es la despoblación, un fenómeno que impacta directamente en nuestras empresas y en el desarrollo económico de Teruel. La falta de mano de obra cualificada y la dificultad de acceso a la vivienda son obstáculos que no solo ralentizan la actividad empresarial, sino que también condicionan el futuro de nuestros pueblos y comarcas. Ante este contexto es fundamental reflexionar sobre cómo pueden adaptarse y colaborar todos los actores implicados, empresas, administración y sociedad. Para profundizar de este tema, quiero invitar al escenario al presidente de COE en Teruel, Juan Ciércoles. Juan, por favor. Presidente, desde tu experiencia, ¿cómo se están afrontando, cómo afrontan las empresas este reto de falta de mano de obra, de vivienda, y qué medidas crees que son necesarias para solventar estas dificultades? Primero, deciros que no me salto el protocolo, porque ahí ha ido el que ha querido. Entonces yo siempre voy a Puerta Gallola, delante del toro. Así me va. Que luego tengo por ahí los de los bancos que me corren. Pero bueno, de momento se portan bien. Bueno, de principio puedo decir que tenemos problemas en la provincia, pero a mí no me gusta hablar en negativo. Y hay algo que aprendí ayer con el presidente de la Diputación Provincial de Teruel, ayer en Cuenca. No podemos vender el burro
que tira coces, que muerde y que además es viejo. Al revés, tenemos un burro que es de maravilla. Estamos, comparativamente, en una provincia donde se puede apostar, donde tenemos territorio, donde tenemos personas para trabajar, donde Teruel es vivir un lujo y, por lo tanto, tenemos que vender nuestra provincia. Yo veo políticos de todas o de casi todos los partidos aquí y les digo, cuando salgáis a los medios de comunicación, decir que Teruel es lo mejor que tenemos, que vengan aquí, que apuesten aquí y que lo van a encontrar todo. Yo no he sido como Antonio, que ha estado en Canarias y va para México, para Asia y tal. Yo estuve el otro día en Pozuelo del Campo, estuve en Mirambel, estuve en Camarillas, estuve en Calamocha, estuve en la Iglesuela, estuve en Estercuel, estuve en Valderrobres, estuve en la Puebla de Híjar, estuve en la Puebla de Valverde. ¿Y sabéis lo que os digo? Que estoy orgulloso de ser de Teruel y ser empresario de Teruel. Y eso es lo que tenemos que transmitir a todo el mundo. ¿Que tenemos problemas? Pues claro que tenemos problemas, pero en petit comité, no difundiendo todo eso. Necesitamos las ayudas al funcionamiento, no el 1, el 20, que queremos ser iguales que los de las islas que hay allá arriba. No tenemos que ser menos y tenemos que seguir luchando y trabajando y diciéndoselo a las administraciones, diputaciones, Gobierno de Aragón, Gobierno de España. Necesitamos trabajadores, claro que necesitamos. No se pueden dormir los expedientes y las resoluciones encima de una mesa, porque cuando llega la resolución es cuando no necesitamos a los trabajadores. Tienen que venir en tiempo y forma y tenemos que ser más ágiles. Y puedo decir que hay alcaldes que se dejan la piel para que los empresarios sigan, mantengan y crezcan en su territorio. No digo nada más. Vale. Juan, si te parece, vamos a entregar el premio Trayectoria. Sí, por supuesto. Quien desde luego conoce la realidad de Teruel y sabe lo que es la apuesta por el territorio es nuestro siguiente premio. Este galardón reconoce a quienes han dedicado años, incluso décadas, a construir, consolidar y fortalecer empresas en nuestra provincia. El premio a la trayectoria celebra no solo los logros empresariales, sino también el ejemplo que estos líderes representan, el de la perseverancia, la dedicación y la capacidad de dejar una huella positiva en el tejido económico y social de Teruel. Es un homenaje a quienes con su trabajo y damos fe, con la sonrisa diaria, han estado décadas llenando de Teruel de flores. Este año el premio a la trayectoria es para Flores La Valenciana. Vamos a conocerlos en el siguiente vídeo. Hay lugares que no solo venden un producto, sino que custodian una historia. ¿Por qué Flores Valenciana hay en Teruel? Pues eso se lo preguntará mucha gente, ¿no? Pues es una pequeña historia. Aquí a Teruel vino una señora que se llamaba Elvira Eriza, que venía del puerto de Sagunto y venía a vender fruta y la gente decía, ¿dónde vas? Me voy a comprar fruta a la Valenciana. Esta señora pues se puso un local en Teruel y siguió vendiendo fruta y flores y seguían llevándola a la Valenciana. Y así fue como pasó de generación en generación hasta llegar a los abuelos de mi marido, a sus padres y ahora a nosotros. Después del paso de vender fruta en el mercado, pues se puso un local, luego se debió de cambiar varias veces de situación hasta que se quedó en este sitio definitivo, pero mi suegro decidió dejar de vender fruta. Al pasar de frutería a floristería era un paso muy importante y gracias a Dios funcionó perfectamente. Desde sus inicios han sido testigos de las celebraciones más íntimas y los momentos más especiales de nuestra gente. Tenemos varias épocas de trabajo de máximo, o sea, es lo que es Semana Santa, lo que es Todos Santos, luego días puntuales como el Día de los Enamorados, el Día de la Madre y el resto pues es la seguidilla, que es lo que nos gusta a todos, pero claro, tiene que venir momentos difíciles.
Yo pienso que una de las herramientas más importantes para una empresa es tener un buen equipo. Y nosotros hemos apostado por tener un equipo joven que nos ha ayudado día a día y nos siguen ayudando. Creo que sin ellos la tienda no sería lo que es. Este premio es el reconocimiento a la trayectoria de quienes han sembrado belleza, cosechado confianza y cultivado un legado que perdura. Recogen el premio a la trayectoria empresarial Francisco Javier Gracia y Maribel Marco, gerentes de Flores La Valenciana. Lo entrega Juan Andrés Ciércoles, presidente de COE en Teruel. Ponga una flor en su vida, ¿eh? Enhorabuena. Muchas gracias. Fuerte el aplauso. Breve. Buenas noches, enhorabuena a todos los premiados y quería dedicarle este premio sobre todo a los que se lo merecen, que son nuestros antecesores, nuestros padres y nuestros abuelos, que hoy, gracias a Dios, nos han podido acompañar, que están aquí y que son los que nos han enseñado a ser lo que somos, que si no esto no se hubiera podido realizar. Muchas gracias, de verdad, a todos. Venga esas palmas. Yo creo que este baile te lo sabes de algo. ¿Te suena, no? Hay una floristería que se llama Valenciana. Allí compro mis centros de flores 2 veces a la semana. Ay, en la Valenciana venden margaritas, Girasoles, petunias y rosas. centros, ramos y arreglos florales. Para ti, para tu esposa. ¡Ay! Compra tus flores en la Valenciana, que trabajan con gusto, calidad y cosa buena. Compra tus flores en la Valenciana, Valenciana. Ay, compra tus flores en la Valenciana, que trabajan con gusto, calidad y cosa buena. Compra tus flores en la Valenciana, Valenciana. Ay, esta tarde es una paella, conejo, pollo y garrafones. Y como una buena valenciana, he hecho azafrán a montones. Ay, en mi casa solo tengo calidad y por eso todo lleva azafrán. El aceite, el chorizo y la sal de la Carrasca es mi azafrán. Ay, compra azafrán cultivado en Blancas, que le falta color y cosa buena. Compra azafrán cultivado en Blancas, en la Carrasca. Ay, compra azafrán cultivado en Blancas, que a ese guiso le falta color y cosa buena. Compra azafrán cultivado en Blancas, en la Carrasca. Ay. Originalidad, creatividad, innovación, lo tienen todo, Pedro y Celia. Y llegamos ahora al último galardón de la noche, el Premio Empresa. Este reconocimiento no solo distingue a una compañía por su éxito económico, sino por todo lo que representa: innovación, compromiso con el territorio, creación de empleo, desarrollo, sostenibilidad y trayectoria ejemplar. En definitiva, un homenaje a la excelencia empresarial por su sentido más amplio. El Premio Empresa simboliza la capacidad de nuestra provincia para generar talento, oportunidades y futuro. Reconoce a quienes con su trabajo, su visión y su perseverancia se convierten en referentes para otras empresas, en motor de crecimiento para nuestra economía y en ejemplo de liderazgo para toda la sociedad de Teruel. Hoy celebramos no solo los logros, sino también el espíritu emprendedor y la ambición de todo un territorio que cree en su potencial y en su gente. Afincados en Valderrobres y más duros que una piedra, eso tiene un guiño, este año el Premio Empresa es para Estecha Reproducciones.
De Valderrobres al mundo es el lema que lleva por bandera Estecha, un apellido que también da nombre a una empresa familiar que ya avanza hacia su tercera generación, dejando al mundo con la boca abierta. Actualmente pues podemos decir que tenemos un modelo de negocio único en el mundo, porque ofrecemos una escuela de formación internacional, ha venido gente de todo el mundo, han pasado más de 2.000 alumnos ya por esta escuela, tenemos 20 y tantos morteros dando solución a problemáticas que tiene la tematización, sistemas de pigmentado, imprimers, acabados, moldes, herramientas, etcétera, etcétera, etcétera. Donde empezamos ya a notar un poco la subida fue a partir del 22, donde ya empezamos a trabajar con un distribuidor, en concreto en Hungría, y ya de ahí pues poco a poco hemos ido consolidando más distribuidores. Fue muy difícil porque empezar con algo nuevo que era completamente desconocido desde un medio rural como Valderrobres era casi imposible. De hecho, la gente del pueblo pues nos decía que era imposible, ¿dónde vais? Estos locos que van a hacer, lo tenían todo. Y la clave de eso fue que fuimos visionarios del tema digital. Siempre han dado ese paso por delante de una manera natural, un ingenio agudizado en las no pocas crisis a las que han tenido que enfrentarse en más de 3 décadas de historia. Para todas han tenido respuesta. Decidimos crear una escuela para centralizar un poco el negocio aquí en Valderrobres. Entonces en el curso hacemos un máster, que digamos es el de iniciación, ¿vale? Hacemos el de rocas y cascadas, que es otro curso. Todos estos cursos duran 5 días y después hacemos ya cursos personalizados y también hacemos cursos de decorativos. Si es un premio de reconocimiento, pues esa parte de alma interior, de esa lucha que has tenido contenida, de ese pico y pala y tal, pues la verdad es que se agradece un montón. Y eso siempre se llevará dentro, ¿no? De que te reconozca tu propia tierra, pues es un orgullo, pero patrio total. Los hermanos tiran de oficio, el que aprendieron con su padre, una historia que se repite. Recoge el premio Empresa Antonio Estecha, cofundador de la empresa. Entrega doña Marimar Vaquero, vicepresidenta, consejera de Presidencia y Economía y Justicia del Gobierno de Aragón. Buenas noches. Somos una familia, como habéis visto en el pase. Venimos de una familia familiar de toda la vida, de pico y pala, de trabajo a trabajo, 14 horas todos los días, sin conocimiento, como la mayoría de los que estáis aquí. Como habéis visto también, tenemos relevo generacional, lo cual es muy importante, y comentar de que este premio estamos más que encantados de recibirlo, pero hay que reconocer de que como nosotros se lo merecen 50 empresas, 100 empresas más de Teruel, como nosotros, que han trabajado toda su vida. Hacer una referencia a que siempre hemos pensado desde Estecha que el I+D+I de la nación está en la pequeña empresa, está en el medio rural, y sobre todo por la necesidad que se tiene. Anteriormente, en los anteriores premios, hemos visto la imaginación que hay en la mayoría de las empresas. Es que es algo terrible, ¿no? Decir, como de lo de los asturianos, del azafrán, cómo se va a dar la vuelta y todo este tipo de cosas, ¿no? Tenemos que creer en nosotros mismos. Si nos estiran de nosotros, somos muy tozudos, somos muy rocosos de mente. Y ya veis que se puede llegar a metas que parecían imposibles. Actualmente nosotros tenemos 35 distribuciones, ya vamos para 40 internacionales, vendemos a más de 60 países y también se ha nombrado aquí lo que es el tema digital, para nosotros importantísimo. En el 2001 tuvimos la primera web, en el 2004 tuvimos la primera tienda online, 2004, 2001, la prehistoria.
Y la vuelta de tuerca ha sido las redes sociales. Tenemos algo al abasto de nuestras manos, algo muy sencillo para cualquier autónomo que empiece, que son las redes sociales. Es un arma que es muy barata, o sea, no cuesta una perra, simplemente tu trabajo. Pero que si tú crees en ella como negocio, nosotros extrapolamos todas estas exportaciones debido a las redes sociales. Eso sí, Toño, el maestro Toño y un trabajador estaban 2 días a la semana grabando y editando en redes sociales. Y a raíz de todo eso vino toda la demás repercusión. No hemos hecho ningún viaje al extranjero ni nada de nada. Desde Australia, desde Canadá, desde Chile, han venido todos a Valderrobres a hacer la formación y a firmar el contrato de distribución. Porque cuando llegaban a nuestra empresa veían verdad. Veían gente, 66, 62 años, mi hijo 27, y veían, verdad, toda una historia, toda una profesionalidad, y eso se nota. Pero el cebo siempre fue las redes sociales. Pueden estar desnostadas, pero el que cree de verdad que las redes sociales puede ser importantísimo para su desarrollo de negocio y está dispuesto a trabajarlas, el resultado es seguro, después de mucho trabajo, ¿no? Y nada, no sé si Toño quieres decir alguna palabra más. No, más que nada, como estamos hablando esta noche, de decir que en Teruel sí se puede. Todos unidos podemos emprender esta grande andadura como cualquier empresa que lo estamos haciendo. Y animar desde aquí a todos los jóvenes que si lo hemos hecho nosotros, ellos también pueden contribuir con este granito de arena para que nuestra comunidad Teruel cada día sea más grande. Muchísimas gracias. Un pequeño inciso, aunque rompa el esquema, se me ha marchado de la cabeza. Todo esto no hubiera sido posible, como no, mi hijo, el que sigue, ¿no? Para internacionalizar básico la juventud, nosotros, pobrecitos de nosotros, no sabemos inglés. Pero si no hubiera sido por él que sabe inglés, importantísimo la lengua, el inglés, tampoco no hubiera sido posible. Gracias. Amiga mía, me hago empresario. Se hace empresario. Pensaba que te iba a ir de pena haciendo cursos sobre la piedra. Lo bien que me va, anda, déjame. Ahora que han pasado más de 30 años y aún no has cerrado. ¿Qué voy a cerrar? ¿Cómo has tenido la suerte? Te has hecho tan fuerte y que te va tan bien. Aquí tienes formación, especialistas en este sector. Si tú quieres aprender, estrecha reproducción. Y si pasas por mi puerta, verás 7 u 8 preparándose. ¿Preparándose? Para trabajar la piedra con el mortero o tomando café. Y yo sonrío orgulloso, somos más de 8 y todos de aquí. ¿Todos de aquí? Hacemos fachadas preciosas con 4 rocas, todas para ti. Aquí tienes formación, especialistas en este sector. Si tú quieres aprender, extensa reproducción. Vamos, que te voy a hacer un punto. Por favor. Y la fachada me la retocas, que me la dejaron fatal. Soy 4 rocas. No solo hemos conocido a Estecha, sino que os lleváis una canción y todo. O sea, ponerle sello y ya veis que tienen un talento maravilloso, tanto Pedro como Celia. Bueno, que llegamos al final con este último galardón que hemos entregado, los premios Empresa en la provincia de Teruel. Ha sido una noche para reconocer talento, innovación, trayectoria y compromiso de quienes hacéis posible que Teruel siga creciendo, consolidándose como un territorio lleno de oportunidades, como nos decía Juan.
Cada premio entregado refleja esfuerzo, pasión, dedicación de nuestras empresas y así como la capacidad para superar retos, aprender inglés y mirar siempre hacia el futuro. Y para poner el broche final, las palabras de la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia del Gobierno de Aragón, doña Marimar Vaquero, a quien invito, por favor, al estrado. Gracias. Pues buenas noches y muchísimas gracias. Yo prometo que voy a ser breve porque lo más importante se ha dicho ya por todos y cada uno de los galardonados. En primer lugar, muchísimas gracias a las 3 organizaciones que han llevado a cabo este reconocimiento, a COE, CEPIME, Cámara, muchísimas gracias. Y también, bueno, pues agradecer el respaldo, que creo que es importante, del presidente de la Diputación Provincial de Teruel, teniente alcalde del Ayuntamiento de Teruel, concejal, diputados autonómicos, diputados provinciales, presidente de comarca y también, bueno, pues otras representaciones institucionales, civiles, incluso militares que hoy han querido pues, dar el apoyo y el reconocimiento a estas empresas. Yo creo que lo más importante de los mensajes que hoy desde aquí hemos visto y tanto por las organizaciones empresariales como por los propios galardonados es reconocer el mérito y el valor que tiene la provincia de Teruel. Si algo vemos aquí reflejados son valores que acompañan a todas y cada una de las empresas y de los galardonados que hoy han merecido este reconocimiento. Jóvenes, empresas familiares, empresas que han sabido generación tras generación recuperar el esfuerzo de sus antecesores, como hemos oído, pero que sobre todo han confiado en la provincia de Teruel. Son reflejo, todas y cada una de estas empresas, de valores muy importantes que van desde esa tradición a la importancia de la tecnología, de la innovación, a palancas como la internacionalización, la digitalización. Ser capaces de aunar todas y cada una de esas herramientas es una muestra del talento que, desde luego, explica el porqué de estos premios. Yo quisiera reflejar también ciertos valores que, gracias a la trayectoria política, a la oportunidad de haber visitado muchos de nuestros pueblos, de los 236 municipios de Teruel, todavía no todos, pero espero poder llegar a hacerlo, de visitar comercios, de ir a empresas, de poder anunciar impulsos, ayudas, como hemos hecho hoy con el director del Instituto Aragonés de Fomento, que también está aquí y que demuestran que merece la pena apoyar a nuestras empresas. He podido conocer valores que hoy he visto reflejados en estos premios, porque la provincia de Teruel es esforzada. Este trabajo, estos reconocimientos no vienen al azar, son fruto del trabajo, del tejido empresarial y por eso merecen este reconocimiento, pero siempre gracias al trabajo, al compromiso y al esfuerzo. El territorio de Teruel además es talentoso y cada una de estas 5 empresas premiadas, de estos 5 proyectos, desde Sykes ahí, que demuestra ese compromiso con la despoblación, hasta, me quedo con esa frase de encontrar un lugar único en el planeta, que nos ha dicho la perla de Sarrión, Esturión de Sarrión, desde también esa tradición, como digo, ese relevo generacional, que vemos que por lo menos sí que hay empresas que lo siguen manteniendo, como Flores Valenciana, también, como no, muy afincado y muy arraigado a la tierra, a los productos, a los recursos de Teruel, como es la carrasca, con el azafrán tan valorado y saberle sacar el máximo fruto, hasta también esa empresa que mezcla tradición, familia y, por supuesto, también la innovación, como es Estecha Reproducciones. Todas y cada una de ellas demuestran que Teruel es un territorio talentoso y que por eso son proyectos que merecen no solamente reconocimiento de la provincia de Teruel, sino incluso a nivel internacional. Pero es que además Teruel es también valiente
Lleva décadas reivindicando con valentía, sin cansarse, y gracias a ese esfuerzo de todos vosotros, de entidades, de la sociedad civil, de empresas, de instituciones, han sabido unirse en un mensaje y de forma muy valiente seguir reivindicando las aspiraciones de una tierra que merece la pena. Y además los turolenses son arrojados, es verdad, no se les pone nada por delante y muchos de estos proyectos, a pesar de las dificultades de una provincia como Teruel, son capaces de llevar adelante proyectos que sobre todo generan oportunidades. Gracias a vuestro trabajo estáis dando y habéis dado a lo largo de décadas oportunidades y trabajo a muchos turolenses que gracias a vosotros siguen apostando por este territorio, siguen viviendo aquí y sois un ejemplo de ello. Y quisiera destacar que también ahí es donde las administraciones, donde las instituciones, donde las asociaciones tenemos que ser capaces de marcar esa unión. Ir alineados, ir a vuestro lado, como bien decía Juan Carlos Cuadrado, delante o detrás o al lado, pero siempre acompañado y sin poner trabas. Ese tiene que ser el propósito de un buen gobierno, da igual, local, provincial, autonómico, nacional, no poner trabas, porque las trabas ya nos las encontramos en el camino. Y es importante seguir con esa colaboración público-privada y seguir impulsando de una manera coordinada esos objetivos. Y creo que eso también lo hemos visto hoy aquí por los patrocinadores y por los organizadores. Y, por supuesto, es el objetivo también del Gobierno de Aragón. Trabajar al lado, impulsar, creer en las potencialidades de una provincia como Teruel y, de la mano de todos y cada uno de vosotros, seguir llevando a cabo esas reivindicaciones. Y para acabar, quiero referirme a 3 de esos instrumentos que son importantes palancas y que tenemos que saber aprovechar. Alguno de vosotros lo habéis dicho ya, todavía con una reivindicación que ha sido reconocida, pero que todavía no ha sido suficientemente tenida en cuenta, ¿no? Y es esas ayudas al funcionamiento, esa aspiración de llegar a un 20% que sería sin duda alguna un elemento diferenciador que las empresas de Teruel podrían aplicar para seguir trabajando por esos proyectos empresariales y que está todavía en ese paupérrimo 1% y que todos tenemos que seguir reivindicando para conseguir ese empuje y esa diferenciación para Teruel. Pero también el Fondo de Inversiones de Teruel, que hoy hemos tenido la oportunidad de seguir reivindicando. Sé que aquí hay diferentes formaciones políticas, creo que todos sabemos lo importante que es que cada día que pase sin que se firme ese convenio del FITE 2025 es una pérdida de oportunidades. Teruel no está para perder oportunidades. Vemos cómo hay empresas que saben aprovecharlas y por eso quiero una vez más reivindicar la firma de ese FITE en el que estamos dispuestos a seguir dando oportunidades a la provincia de Teruel. Tenemos ejemplos como Dinópolis, donde ha sido uno de los proyectos que ha tenido esas ayudas y que es una muestra de que grandes proyectos son capaces de hacer también diferente a la provincia de Teruel. Y, por supuesto, los fondos de transición justa, que hoy hemos podido presentar una nueva línea de 12,5 millones, donde 94 empresas turolenses se van a ver beneficiadas. Eso demuestra que hay ganas. Eso demuestra que hay proyectos y que hay talento y que hay mucha excelencia también para llevar adelante. Por todo ello, enhorabuena a los premiados, enhorabuena a la provincia de Teruel y a todos los que la representáis, porque desde luego, desde el Gobierno de Aragón, sabemos que lo mejor está por venir y que esta gran provincia y todos vosotros merecéis la pena. Muchísimas gracias. Muchas gracias, vicepresidenta. Ha sido una velada emocionante, llena de reconocimiento, inspiración y orgullo por todo lo que nuestras empresas aportan a la provincia. Queremos agradecerle su presencia, su apoyo y, sobre todo, su compromiso con el desarrollo económico y social de Teruel, en especial a los principales agentes económicos y empresariales, COE, CEPIME, Cámara de Comercio y Caja Rural de Teruel. Antes de despedirnos y comenzar con el vino español, que a buen seguro cogeremos con ganas, les invitamos a los galardonados y autoridades representantes del tejido empresarial a subir al escenario y hacer esa foto final de familia, un momento para guardar en la memoria
y en la historia de nuestros premios Empresa. Muchas gracias a todos y enhorabuena nuevamente a los premiados. Gracias. Solo los premiados. Primero solo los premiados y luego con las autoridades, por favor. Si puede ser, si lo tienes por ahí. O ya lo has vendido, José Antonio. Venga, para arriba. Les recuerdo también que Eugenio Alcalá les va a